En el año de nuestro Señor de 1786, en las húmedas y febriles tierras que rodean Veracruz, un grito de nacimiento fue deliberadamente borrado del libro de la vida, y su eco ha envenenado la sangre de una estirpe durante más de 2 siglos. La hacienda de San Ginés, hoy un esqueleto de piedra devorado por la liana y la ceiba, fue en su día el epicentro del poder de la familia Arango, un linaje forjado en plata y devoción. Pero bajo el brillo de su riqueza, bajo las baldosas de su capilla privada, se ocultaba una tumba sin nombre, una ausencia que se convirtió en una presencia perpetua. La historia que están a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbanse ahora. Si no lo hacen, quedarán entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamó a su puerta. La propiedad, conocida por los lugareños no por su nombre santificado, sino como La Llorona, es un lugar que el tiempo ha decidido pudrir en lugar de olvidar. El aire allí es denso, casi líquido, un caldo de humedad tropical, del perfume dulzón de las flores de plumeria en descomposición y un persistente olor a tierra removida, como si una bestia invisible escarbara cada noche en busca de algo perdido. El viento, al colarse por las cuencas vacías de las ventanas, no silba, sino que parece modular un lamento bajo y constante, un sonido que los más viejos del lugar juran que es el llanto de un niño que nunca fue bautizado. Durante más de 200 años, esta hacienda ha sido un cáncer en el mercado inmobiliario, un activo invendible, repelido no por su estado ruinoso, sino por el peso de su atmósfera, una tristeza tan tangible que se adhiere a la piel como el propio bochorno veracruzano. Los últimos descendientes de la familia Arango, una rama lejana y empobrecida que reside en la Ciudad de México, viven bajo la sombra de esta herencia. No es solo una propiedad ruinosa lo que han heredado, sino una melancolía endémica, una predisposición a la tragedia que ha marcado a las mujeres de su linaje con una fragilidad casi programada. Muertes infantiles, partos gemelares donde uno de los niños siempre sucumbe a una enfermedad súbita, depresiones que se hunden en el alma como raíces podridas. Buscando liberarse de este lastre físico y espiritual, contrataron a Mateo Covarrubias, un hombre cuya profesión es la de desenterrar muertos, aunque de una manera mucho más aséptica. Es genealogista, un cartógrafo de árboles familiares para las élites que desean anclar su presente en un pasado de lustre y abolengo. La tarea de Mateo era en principio simple y académica, desmitificar la leyenda, rastrear los archivos, encontrar una explicación lógica para el folclore, quizás una epidemia de fiebre amarilla, un conflicto con los nativos, una quiebra financiera, y redactar un informe que limpiara la reputación de la hacienda para facilitar su venta. Era un escéptico por oficio, un hombre que creía que los únicos fantasmas que existían eran los que se encontraban en los registros de propiedad y en los testamentos sin ejecutar. Se sumergió en los archivos de la familia Arango, esperando encontrar la prosa predecible de la vida colonial, transacciones de plata, dotes matrimoniales, registros de esclavos y bautismos. El polvo de los legajos era para él un perfume familiar, la pátina del tiempo, una garantía de verdad objetiva. No sabía que estaba a punto de encontrar una mentira tan profunda que había deformado la propia realidad. El archivo de los Arangos se conservaba en un viejo bufete de abogados en el puerto de Veracruz, en una sala sin ventanas, donde el aire acondicionado zumbaba como un insecto moribundo. Los documentos estaban guardados en baúles de cuero agrietado, con herrajes de latón manchados por la salitre. Mateo trabajaba metódicamente, con guantes de algodón, catalogando cada pieza. Fue en el fondo de un baúl, bajo un montón de cartas comerciales y recibos de impuestos, donde encontró un libro de contabilidad forrado en piel de becerro, con el lomo casi desprendido. Su título, grabado en oro desvaído, rezaba: Cuentas y gastos de la hacienda de San Ginés, 1780-1790. Era un documento mundano, el registro de cada real gastado en semillas, herramientas y el sustento de la mano de obra esclava. Al principio, nada parecía fuera de lo común.
El pulso de la hacienda se revelaba en la caligrafía precisa del capataz, el coste de herrar los caballos, la compra de vino para la misa, el pago al médico para atender las fiebres. Pero entonces, en una hoja amarillenta y manchada de humedad, fechada el 12 de mayo de 1786, una entrada hizo que Mateo se detuviera. La tinta, de un sepia pálido, detallaba una serie de gastos relacionados con un evento feliz, el nacimiento de los herederos. La línea que le heló la sangre era simple, casi burocrática en su redacción. Pago a la nodriza por el cuidado de los 3 nacidos. 3. Mateo releyó la frase una y otra vez, sintiendo cómo el zumbido del aire acondicionado se convertía en un ruido blanco en sus oídos. Se levantó y caminó hasta la mesa donde tenía el registro eclesiástico oficial, un tomo imponente que había fotocopiado del archivo diocesano. Lo abrió en la página correspondiente. Allí, con la caligrafía ornamentada del párroco, constaba el bautismo de los gemelos Arango, José María y Francisco de Paula. 2 nombres, 2 almas, no 3. La contradicción era un abismo que se abría en la historia perfectamente construida de la familia. Un registro oficial contra un libro de cuentas privado. La iglesia contra la intendencia de la hacienda. Mateo sintió el primer escalofrío de la verdadera investigación. Esa sensación de que una pequeña grieta en la fachada de la historia puede revelar una podredumbre estructural. Volvió al libro de cuentas buscando más pistas. Y las encontró. Unas líneas más abajo, otro apunte. Compra de 3 cunas de caoba al ebanista de la ciudad. Y más adelante, contratación de 2 amas de cría adicionales a la ya residente. Todo apuntaba a la misma e imposible verdad. En la primavera de 1786, en la hacienda de San Ginés, no nacieron 2 niños, sino 3. ¿Dónde estaba el tercero? ¿Por qué fue borrado de la crónica familiar, del registro sagrado del bautismo, del mismísimo recuerdo de su estirpe? La figura central de este misterio emergía de las páginas con una fuerza imponente. Doña Isabel de Arango y Valcárcel, la matriarca. En los retratos al óleo que aún se conservaban, su rostro era un estudio de piedad severa. Conocida en su tiempo como la matrona de la plata, su reputación era un pilar de la sociedad veracruzana. Sus donaciones a la iglesia eran pródigas, su fe inquebrantable y exhibida con el mismo orgullo que sus joyas. Su hogar era considerado un bastión de la moral católica, un faro de virtud en una colonia portuaria llena de marineros, piratas y tentaciones. Era una mujer que había construido su identidad sobre la perfección, un marido rico, un linaje puro y una devoción que rozaba el fanatismo. La idea de que una mancha, cualquier tipo de imperfección, pudiera tocar su mundo era, para ella, una afrenta directa de Satanás. Mateo comenzó a buscar sus escritos personales, con la esperanza de encontrar una confesión velada, una grieta en su armadura de piedad. Encontró un fajo de cartas dirigidas a su confesor, un fraile franciscano. La caligrafía de doña Isabel era elegante pero tensa, como si la pluma se clavara en el papel con demasiada fuerza. En las semanas posteriores al parto, sus cartas se volvieron febriles, casi delirantes. Hablaba de una prueba terrible que Dios le había impuesto, de una sombra que se cernió sobre la cuna y de la necesidad de un sacrificio doloroso pero necesario para purificar la sangre. Mencionaba una mancha que debe ser limpiada con fe y sacrificio antes de que contamine toda la casa. Las palabras eran ambiguas, envueltas en la retórica del fervor religioso, pero para Mateo, a la luz del libro de cuentas, adquirían un significado siniestro y aterrador. El investigador se dio cuenta de que necesitaba encontrar al único testigo que podría haber compartido el secreto de doña Isabel, la partera. Los registros de la hacienda la identificaban como Yatzil, una esclava indígena que había servido a la familia durante años y que gozaba de la confianza de la señora. Su nombre aparecía con frecuencia en los libros, recibiendo pequeños pagos extra por sus conocimientos de herboristería. Pero su rastro se desvanece abruptamente una semana después del nacimiento de los gemelos. El libro de cuentas de la hacienda anotaba su muerte con una frialdad burocrática, fallecida por fiebres. Era una causa de muerte común, plausible.
Sin embargo, algo impulsó a Mateo a buscar más a fondo. Se sumergió en los archivos parroquiales más pequeños, los de las capillas de indios y esclavos, lugares donde los registros eran a menudo descuidados y fragmentarios. Allí, en un libro con las páginas comidas por la humedad y los insectos, encontró una nota marginal. Un registro de entierro sin fecha exacta, solo tercera semana de mayo de 1786. El nombre era Yatzil. Pero lo que hizo que un sudor frío recorriera la espalda de Mateo fue la ubicación de su tumba, fosa común sin ritos. Este era un destino reservado no para las víctimas de una enfermedad, sino para los parias, los suicidas, los apóstatas, aquellos a quienes se les negaba la tierra sagrada del Camposanto. ¿Por qué una esclava de confianza que acababa de asistir en el parto de los herederos recibiría un entierro tan deshonroso? La mentira de doña Isabel se estaba desmoronando, y cada nueva pieza del puzzle revelaba una crueldad más profunda y calculada. La investigación de Mateo se había convertido en una obsesión que consumía sus días y noches. El escepticismo inicial se había disuelto, reemplazado por la certeza de que estaba al borde de descubrir un crimen monumental, un acto de una perversidad tan profunda que había sido protegido por el poder, la religión y el tiempo. Se trasladó a la propia hacienda, con el permiso reacio de los descendientes. Quería sentir el lugar, respirar el aire que había presenciado la tragedia. Las ruinas de San Ginés eran aún más opresivas en persona. Las paredes de estuco desconchadas revelaban los huesos de ladrillo y coral, y la vegetación se aferraba a ellas como una segunda piel, estrangulando lentamente la estructura. El silencio no era pacífico, sino expectante, como si toda la finca contuviera la respiración. Fue en las antiguas barracas de los esclavos, o lo que quedaba de ellas, meros cimientos de piedra cubiertos de musgo, donde encontró el siguiente eslabón. Un descendiente de los antiguos trabajadores de la hacienda, un anciano que vivía en una aldea cercana, le habló de un baúl que su familia había guardado durante generaciones. Pertenecía a su tatarabuelo, que había sido el capataz de la hacienda en tiempos de los Arango. El anciano, con manos temblorosas, le entregó a Mateo una llave oxidada. Dentro del baúl, entre herramientas de labranza y viejos amuletos, había un pequeño diario encuadernado en cuero crudo, tan rígido y seco que amenazaba con deshacerse al tacto. Era el diario personal del capataz, un hombre llamado Damián. Mateo pasó horas descifrando la escritura torpe y funcional del capataz. La mayor parte del diario eran anotaciones sobre las cosechas, el clima y los castigos a los esclavos. Pero en las últimas páginas había una sección escrita con una letra diferente, temblorosa, casi ilegible, como si la mano que le escribió estuviera paralizada por el miedo. La tinta estaba desvaída en algunos puntos, manchada por lo que parecían ser gotas de agua o quizás de sudor. Damián había usado una especie de código simple, sustituyendo nombres por iniciales, pero el contexto era inequívoco. Hablaba de la noche del nacimiento, una noche de tormenta tropical en la que el cielo parecía desgarrarse sobre la hacienda. La entrada, fechada 2 días después del parto, describía una escena que parecía sacada de una pesadilla gótica. La señora A me llamó a sus aposentos. Sus ojos no eran los de una madre, sino los de un inquisidor. Tenían una luz terrible, una calma que helaba los huesos. Los 2 niños sanos dormían en sus cunas, pero ella sostenía un tercer bulto en sus brazos. Me dijo que el Señor, en su infinita sabiduría, a veces nos envía pruebas que parecen demonios, y que es nuestro deber, como cristianos, devolver esos demonios a la oscuridad antes de que echen raíces en el mundo de los hombres. El capataz describía al niño no con crueldad, sino con una mezcla de piedad y terror. Hablaba de una mancha oscura que le cubría media cara como una máscara, y de una mano como la garra de un cangrejo. La revelación macabra llegó en el siguiente párrafo. Doña Isabel no le ordenó matar al niño. La orden fue mucho más específica, mucho más ritualista. Me ordenó coger una pala e ir a la capilla. Debía levantar las baldosas de terracota frente al altar, en la tierra que aún no había sido consagrada por completo. Debía cavar un hoyo, no muy profundo, lo suficiente para enterrar un mal. No debía haber cruz, ni oración, ni nombre. Debía ser como si nunca hubiera respirado el aire de Dios.
El capataz confesaba en su diario que el miedo le impedía negarse. El poder de doña Isabel en la hacienda era absoluto, una extensión del poder divino a sus ojos. Ella creía, en su fanatismo delirante, que no estaba cometiendo un asesinato, sino un exorcismo. La pieza final del rompecabezas encajó con una violencia devastadora. El niño no fue asesinado y luego enterrado, fue enterrado vivo. Doña Isabel creía, según las supersticiones heréticas que había mezclado con su catolicismo, que un alma no bautizada y enterrada viva en tierra no sagrada quedaría atrapada, incapaz de ascender al cielo o de regresar a atormentar a los vivos. Era un acto diseñado para borrar una existencia a nivel físico y espiritual. Y Yatzil, la partera, la única testigo fuera del círculo de poder, había sido obligada a presenciarlo todo, a llevar al bebé a su tumba prematura. Su posterior muerte por fiebres fue el sello final del secreto, un envenenamiento lento y discreto para asegurar su silencio eterno. Mateo cerró el diario del capataz, sintiendo náuseas. El aire de la hacienda, de repente, se sentía irrespirable, cargado con el peso de esa noche de tormenta de hace 200 años. Ahora entendía el llanto. No era un fantasma en el sentido tradicional, era la memoria del lugar, un eco psíquico atrapado en las piedras, la tierra y los árboles. Era el grito final de un recién nacido, silenciado por una palada de tierra húmeda, resonando a través de las generaciones. Era la manifestación del horror, la energía de un acto tan antinatural que había dejado una cicatriz permanente en el tejido de la realidad. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. La narrativa de Mateo ahora podía reconstruir esa noche con una claridad espantosa. La tormenta tropical azotando los muros de la hacienda, el viento aullando como una bestia herida. Dentro, el olor a cera de abeja, a incienso y a la sangre del parto. En la habitación principal, los dos bebés sanos, José María y Francisco de Paula, llorando con la fuerza de la vida. Y en una habitación contigua, el silencio. Un silencio sepulcral donde doña Isabel de Arango, con el rostro impasible y los ojos encendidos por una convicción fanática, sostenía a su tercer hijo. El niño, marcado por lo que ella consideraba el estigma del diablo, la miraba con ojos recién abiertos, sin saber que su propia madre es su juez y verdugo. La figura aterrorizada de Yatzil aparece en la puerta, convocada por su señora. La partera, cuyas manos habían traído a los 3 niños al mundo, ahora es obligada a participar en la desaparición de uno de ellos. Podemos imaginar su dilema, su terror. Era una esclava, su vida no le pertenecía. Rebelarse significaba la tortura y la muerte. Obedecer significaba ser cómplice de un acto monstruoso. La vemos tomar al pequeño bulto de los brazos de doña Isabel, sintiendo el calor del pequeño cuerpo contra el suyo, un calor que pronto se extinguiría bajo la tierra fría. Su camino a través de los pasillos oscuros de la hacienda, iluminado solo por el relámpago que se filtraba por las ventanas, es una marcha fúnebre. La capilla familiar, normalmente un lugar de consuelo y oración, se transforma esa noche en un altar de sacrificio pagano. El capataz Damián ya ha hecho su trabajo. Las baldosas de terracota están apiladas a un lado, revelando un rectángulo de tierra oscura y húmeda. El hoyo es una boca abierta en el suelo de la casa de Dios. El aire huele a ozono de la tormenta y a la tierra recién cavada. Un olor a tumba. Doña Isabel está allí, de pie como una estatua de mármol, sosteniendo un candelabro. No hay lágrimas en sus ojos. Solo una determinación de acero. Pronuncia unas palabras, no una oración cristiana, sino algo más antiguo. Una especie de conjuro para atar el espíritu del niño a ese pedazo de tierra. La reconstrucción visual del acto final es casi insoportable. Yatzil, temblando, se arrodilla y deposita al niño en el fondo del hoyo. Por un instante, el único sonido es el del bebé, un gemido suave, confuso. Luego, el sonido de la pala de Damián mordiendo el montón de tierra. La primera palada cae sobre el bulto, y el gemido se convierte en un llanto agudo aterrorizado. La segunda palada ahoga el llanto. La tercera lo silencia para siempre.
La tormenta ruge fuera, como si la propia naturaleza estuviera gritando en protesta. Doña Isabel observa, impasible, hasta que el hoyo está lleno y las baldosas vuelven a su lugar, ocultando la abominación. El secreto está sellado. La sangre de los Arango, a sus ojos, ha sido purificada. De pie en las ruinas de esa misma capilla, 2 siglos después, Mateo Covarrubias siente el peso de esa noche como si la hubiera presenciado. El suelo bajo sus pies, donde las baldosas han desaparecido hace mucho tiempo, parece vibrar con una energía residual. Ahora, comprende la maldición de la familia, la tristeza heredada, los partos gemelares marcados por la muerte. No es una maldición sobrenatural en el sentido folclórico. Es el trauma, el secreto, el mal no resuelto, que se ha transmitido genéticamente, epigenéticamente, de madre a hija. Una culpa inconsciente que se manifiesta como enfermedad y tragedia. El acto de doña Isabel no protegió a su linaje, lo envenenó desde la raíz. El mal no fue castigado. Doña Isabel de Arango vivió una larga vida, murió rodeada de respeto y fue enterrada con todos los honores de la iglesia. Su secreto murió con ella, con Yatzil y con Damián, quedando solo como un susurro encriptado en un diario olvidado. Pero el mal no desapareció. Se quedó en la tierra, en las paredes, y se filtró en la sangre de sus descendientes. La hacienda no es el hogar de un fantasma, sino el monumento a un crimen. El llanto que se oye no es de un alma en pena buscando venganza, sino el de un niño olvidado pidiendo simplemente ser reconocido, pidiendo un nombre. La investigación de Mateo, que comenzó como un trabajo académico, termina como una exhumación moral. Presenta sus hallazgos a los descendientes de los Arango. El informe no es un documento que facilite la venta de la propiedad, sino un acta de acusación que reescribe 200 años de historia familiar. La reacción de la familia no es de negación, sino de una extraña y sombría comprensión. Las piezas de su propia historia de dolor encajan por fin. La melancolía, las muertes, la sensación de una sombra persistente, todo tiene un origen enterrado bajo la capilla de San Ginés. La conclusión de esta historia no trae consigo la paz de la justicia, pues los culpables están más allá de cualquier tribunal humano. Trae, en cambio, la posibilidad de la redención. Los descendientes de los Arango toman una decisión que sorprende a Mateo. Anuncian que la hacienda ya no está en venta. No intentarán borrar el pasado ni huir de él. En su lugar, planean llevar a un sacerdote a las ruinas, realizar una misa oficial por el alma del niño sin nombre y colocar una pequeña lápida en el lugar donde fue enterrado. Planean darle, finalmente, un nombre. Ángel, el hermano perdido de José María y Francisco de Paula. El folclor local, alimentado por los rumores de la investigación de Mateo, también ha comenzado a cambiar. La gente del pueblo ya no evita la entrada de la hacienda. Algunos dejan pequeñas flores blancas, juguetes gastados, como ofrendas a un niño que intuyen olvidado. La leyenda del fantasma que aterroriza se está transformando en la historia del niño que espera. La memoria colectiva, guiada por la verdad, está sanando la herida del lugar, aunque la cicatriz permanecerá para siempre. Para Mateo Covarrubias, este caso lo cambió todo. El historiador escéptico se convirtió en el guardián de un grito que había durado 200 años. En sus notas finales, confiesa que el trabajo ya no es puramente académico para él. Admite sufrir de un insomnio persistente, a veces interrumpido por el sonido fantasma de un bebé llorando en la distancia. La historia se le ha metido bajo la piel, en la sangre. Ya no es solo un observador del pasado, es un participante, un confesor de los muertos. El eco de la hacienda de San Ginés, ahora, vive dentro de él. Y así, la historia de los trillizos Arangos se transforma. Deja de ser un simple caso de infanticidio colonial para convertirse en una meditación sobre cómo los secretos envenenan un linaje, cómo la fe puede pervertirse hasta convertirse en una justificación para la monstruosidad, y cómo el eco de las víctimas olvidadas nunca se desvanece por completo.
Sigue resonando, esperando pacientemente a que alguien tenga el valor de escuchar. La pregunta final, la que queda flotando en el aire denso de Veracruz, es la más inquietante de todas. ¿Y si el ritual de Doña Isabel no lo borró del mundo, sino que lo ancló a él para siempre? ¿Y si el niño nunca desapareció, sino que sigue ahí, bajo las ruinas, esperando que alguien por fin escuche su llanto? Han escuchado la verdad de hoy. Si no se unen a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbanse, activen la campana y compartan antes de que el próximo secreto los encuentre desprevenidos. En el año de Nuestro Señor de 1786, en las húmedas y febriles tierras que rodean Veracruz, un grito de nacimiento fue deliberadamente borrado del libro de la vida, y su eco ha envenenado la sangre de una estirpe durante más de 2 siglos. La hacienda de San Ginés, hoy un esqueleto de piedra devorado por la liana y la ceiba, fue en su día el epicentro del poder de la familia Arango, un linaje forjado en plata y devoción. Pero bajo el brillo de su riqueza, bajo las baldosas de su capilla privada, se ocultaba una tumba sin nombre, una ausencia que se convirtió en una presencia perpetua, un peso invisible que ha aplastado el destino de cada generación subsiguiente. No hablamos de un fantasma que vaga por los pasillos, sino de algo más insidioso, una verdad tan monstruosa que se negó a morir, pudriéndose en los cimientos mismos de la heredad y filtrándose en el alma de sus herederos como un veneno lento. La historia que usted está a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbanse ahora. Si no lo hace, quedará entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamó a su puerta. La propiedad, conocida por los lugareños no por su nombre santificado sino como La Llorona, es un lugar que el tiempo ha decidido pudrir en lugar de olvidar. El aire allí es denso, casi líquido, un caldo de humedad tropical, del perfume dulzón de las flores de plumeria en descomposición y un persistente olor a tierra removida, como si una bestia invisible escarbara cada noche en busca de algo perdido. El viento, al colarse por las cuencas vacías de las ventanas, no silba, sino que parece modular un lamento bajo y constante, un sonido que los más viejos del lugar juran que es el llanto de un niño que nunca fue bautizado. Durante más de 200 años, esta hacienda ha sido un cáncer en el mercado inmobiliario, un activo invendible, repelido no por su estado ruinoso, sino por el peso de su atmósfera, una tristeza tan tangible que se adhiere a la piel como el propio bochorno veracruzano. Es un lugar que rechaza la vida, donde las semillas no germinan con vigor y los animales evitan anidar, como si un instinto primario les advirtiera de la profanación que impregna cada partícula de polvo, cada gota de rocío. Los últimos descendientes de la familia Arango, una rama lejana y empobrecida que reside en la Ciudad de México, viven bajo la sombra de esta herencia. No es solo una propiedad ruinosa lo que han heredado, sino una melancolía endémica, una predisposición a la tragedia que ha marcado a las mujeres de su linaje con una fragilidad casi programada. Muertes infantiles, partos gemelares donde uno de los niños siempre sucumbe a una enfermedad súbita, depresiones que se hunden en el alma como raíces podridas. Buscando liberarse de este lastre físico y espiritual, contrataron a Mateo Covarrubias, un hombre cuya profesión es la de desenterrar muertos, aunque de una manera mucho más aséptica. Es genealogista, un cartógrafo de árboles familiares para las élites que desean anclar su presente en un pasado de lustre y abolengo. Su trabajo era ser el arquitecto de legados, un tejedor de narrativas que conectaban el presente con un pasado de gloria, no con uno de horror. La tarea de Mateo era en principio simple y académica: desmitificar la leyenda, rastrear los archivos, encontrar una explicación lógica para el folclore, quizás una epidemia de fiebre amarilla, un conflicto con los nativos, una quiebra financiera, y redactar un informe que limpiara la reputación de la hacienda para facilitar su venta. Era un escéptico por oficio, un hombre que creía que los únicos fantasmas que existían eran los que se encontraban en los registros de propiedad y en los testamentos sin ejecutar.
Se sumergió en los archivos de la familia Arango, esperando encontrar la prosa predecible de la vida colonial, transacciones de plata, dotes matrimoniales, registros de esclavos y bautismos. El polvo de los legajos era para él un perfume familiar, la pátina del tiempo una garantía de verdad objetiva, una barrera segura contra las supersticiones y los cuentos de viejas. No sabía que estaba a punto de encontrar una mentira tan profunda que había deformado la propia realidad, un secreto cuya tinta había sangrado más allá del papel para manchar la vida misma. El archivo de los Arango se conservaba en un viejo bufet de abogados en el puerto de Veracruz, en una sala sin ventanas donde el aire acondicionado zumbaba como un insecto moribundo. Los documentos estaban guardados en baúles de cuero agrietado, con herrajes de latón manchados por la salitre, testigos mudos de un poder que se había desvanecido con el tiempo. Mateo trabajaba metódicamente, con guantes de algodón, catalogando cada pieza con la paciencia de un monje medieval. Fue en el fondo de un baúl, bajo un montón de cartas comerciales y recibos de impuestos, donde encontró un libro de contabilidad forrado en piel de becerro, con el lomo casi desprendido. Su título, grabado en oro desvaído, rezaba: Cuentas y gastos de la Hacienda de San Ginés, 1780-1790. Era un documento mundano, el registro de cada real gastado en semillas, herramientas y el sustento de la mano de obra esclava, el pulso financiero de un mundo desaparecido. Al principio, nada parecía fuera de lo común. El pulso de la hacienda se revelaba en la caligrafía precisa del capataz. El coste de herrar los caballos, la compra de vino para la misa, el pago al médico por atender las fiebres. Pero entonces, en una página amarillenta y manchada de humedad, fechada el 12 de mayo de 1786, una entrada hizo que Mateo se detuviera. La tinta, de un sepia pálido, detallaba una serie de gastos relacionados con un evento feliz, el nacimiento de los herederos. La línea que le heló la sangre era simple, casi burocrática en su redacción. Pago a la nodriza por el cuidado de los 3 nacidos. 3. Mateo releyó la frase una y otra vez, sintiendo cómo el zumbido del aire acondicionado se convertía en un ruido blanco en sus oídos. Se levantó y caminó hasta la mesa donde tenía el registro eclesiástico oficial, un tomo imponente que había fotocopiado del archivo diocesano. Lo abrió en la página correspondiente. Allí, con la caligrafía ornamentada del párroco, constaba el bautismo de los gemelos Arango, José María y Francisco de Paula. 2 nombres, 2 almas salvadas, no 3. La discrepancia no era un error, era una herida abierta en la historia. La contradicción era un abismo que se abría en la historia perfectamente construida de la familia, una fisura en el mármol pulido de su legado. Un registro oficial bendecido por la Iglesia y aceptado por la sociedad, contra un libro de cuentas privado, un documento mundano destinado a la intendencia de la hacienda. La Iglesia contra la administración. Mateo sintió el primer escalofrío de la verdadera investigación, esa sensación eléctrica de que una pequeña grieta en la fachada de la historia puede revelar una podredumbre estructural que se extiende hasta los cimientos. Volvió al libro de cuentas, pasando las yemas de sus dedos enguantados sobre la frase, como si el contacto pudiera extraer más verdad de la tinta seca. Pago a la nodriza por el cuidado de los 3 nacidos. Las palabras no eran ambiguas, no daban lugar a interpretaciones. Eran un hecho contable, una transacción fría y precisa. El zumbido del aire acondicionado en aquella sala sin ventanas parecía intensificarse, transformándose en un siseo acusador, el eco de un secreto que había esperado más de 200 años en la oscuridad de un baúl para ser exhumado. El olor a papel viejo y a moho se hizo de repente más penetrante, como si el propio aire se estuviera corrompiendo con la revelación. Con una precisión casi febril, Mateo comenzó a buscar más pistas en las páginas circundantes, su escepticismo profesional luchando una batalla perdida contra una creciente sensación de pavor. Y las encontró, esparcidas como migas de pan envenenadas a lo largo de las siguientes semanas de contabilidad. Unas líneas más abajo, otro apunte que reforzaba la anomalía. Compra de 3 cunas de caoba al ebanista de la ciudad.
El gasto era considerable, detallado hasta el último real, una inversión para 3 herederos, no para 2. Y más adelante, una entrada aún más reveladora. Contratación de 2 amas de cría adicionales a la ya residente por la necesidad de los 3 recién llegados. Todo apuntaba a la misma e imposible verdad. En la primavera de 1786, el vientre de doña Isabel de Arango no había dado a luz a gemelos, sino a trillizos. La pregunta, entonces, se materializó en la habitación silenciosa, tan tangible como los legajos polvorosos. ¿Dónde estaba el tercero? ¿Por qué fue borrado de la crónica familiar, del registro sagrado, del mismísimo recuerdo de su estirpe, con una eficiencia tan brutal y absoluta? La figura central de este misterio emergía de las páginas con una fuerza imponente, su presencia proyectando una sombra que se alargaba a través de los siglos. Doña Isabel de Arango y Valcárcel, la matriarca. En los retratos al óleo que aún se conservaban en la casa de los descendientes, su rostro era un estudio de piedad severa, sus labios apretados en una fina línea de desaprobación perpetua, y sus ojos oscuros mirando al espectador con una intensidad que parecía juzgar el alma. Conocida en su tiempo como la matrona de la plata, su reputación era un pilar de la sociedad veracruzana, un monolito de virtud y devoción. Sus donaciones a la iglesia eran pródigas, su fe inquebrantable y exhibida con el mismo orgullo que sus joyas de esmeraldas colombianas. Su hogar era considerado un bastión de la moral católica, un faro de virtud en una colonia portuaria llena de marineros, piratas y las tentaciones carnales que llegaban en cada barco. Era una mujer que había construido su identidad sobre la perfección. Un marido rico, un linaje puro y una devoción que rozaba el fanatismo. La idea de que una mancha, cualquier tipo de imperfección, pudiera tocar su mundo era, para ella, una afrenta directa de Satanás, una prueba que debía ser erradicada con fuego y fe. Mateo comprendió que para desentrañar el nudo de esta mentira, debía penetrar en la mente de la mujer que la había tejido. Comenzó a buscar sus escritos personales con la esperanza de encontrar una confesión velada, una grieta en su armadura de piedad, un susurro de culpa entre los rezos y las alabanzas. En otro de los baúles, atado con una cinta de seda que se deshizo en polvo al tocarla, encontró un fajo de cartas dirigidas a su confesor, un fraile franciscano llamado Fray Anselmo de la Cruz. La caligrafía de doña Isabel era elegante pero tensa, cada trazo ejecutado con una presión que casi rasgaba el delicado papel de lino, como si la pluma se clavara en la página con demasiada fuerza, delatando una tormenta interior que contradecía la serenidad de su reputación. El olor de las cartas era peculiar, no solo a papel viejo, sino también a un leve perfume de nardos, y algo más, un aroma acre y medicinal, como el de las hierbas utilizadas para calmar los nervios. Al leer las cartas correspondientes a las semanas posteriores al parto, Mateo sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados. La prosa de doña Isabel se volvía febril, casi delirante. Las frases se enroscaban en un laberinto de fervor religioso y angustia apenas contenida. Hablaba de una prueba terrible que Dios, en su infinita y a veces cruel sabiduría, le había impuesto. Escribía sobre una sombra que se cernió sobre la cuna de los inocentes y de la imperiosa necesidad de un sacrificio doloroso, pero necesario, para purificar la sangre de Arango. Una y otra vez volvía sobre la misma idea, la misma obsesión. Mencionaba una mancha que debe ser limpiada con fe y sacrificio antes de que contamine toda la casa, como la lepra contamina el cuerpo. Las palabras eran deliberadamente ambiguas, envueltas en la retórica del fervor religioso de la época, pero para Mateo, a la luz del libro de cuentas y del niño desaparecido, adquirían un significado siniestro y aterrador. No eran las palabras de una madre piadosa, sino el manifiesto de una juez que se había arrogado un poder divino. El investigador se dio cuenta de que necesitaba encontrar al único testigo que podría haber compartido el secreto de doña Isabel, la única persona cuyas manos habían estado tan implicadas como las de la propia matriarca, la partera.
Los registros de la hacienda, en su meticulosa contabilidad de las almas que poseían, la identificaban como Yatzil, una esclava indígena que había servido a la familia durante años y que, según las anotaciones, gozaba de la inusual confianza de la señora. Su nombre aparecía con frecuencia en los libros, recibiendo pequeños pagos extra por sus conocimientos de herboristería, por preparar ungüentos y tisanas que aliviaban las dolencias de la familia. Era una figura de confianza, una sombra silenciosa en los pasillos de la casa grande. Pero su rastro, la tinta que documentaba su existencia, se desvanece abruptamente una semana después del nacimiento de los gemelos. El libro de cuentas de la hacienda anotaba su muerte con una frialdad burocrática que helaba la sangre. Yatzil, fallecida por fiebres. Era una causa de muerte terriblemente común en el trópico, plausible, casi incuestionable. Sin embargo, algo en la pulcritud de esa salida, en la conveniente desaparición del único testigo, impulsó a Mateo a buscar más a fondo. El instinto, esa herramienta del historiador que no aparece en los manuales, lo llevó a alejarse de los archivos centrales, de los grandes tomos encuadernados en piel que contaban la historia de los poderosos. Se sumergió en los archivos parroquiales más pequeños, los de las capillas de indios y esclavos, lugares donde los registros eran a veces descuidados y fragmentarios, guardados en sacristías húmedas, donde el papel se convertía en un festín para los insectos y el tiempo. Pasó días enteros revisando libros con las páginas comidas por la humedad, descifrando la caligrafía de párrocos rurales con más devoción que ortografía. El aire en estos archivos era distinto, olía a cera de vela rancia, a vino de consagrar derramado y a la desesperación silenciosa de vidas que apenas dejaban una marca en el mundo antes de ser olvidadas. Era un trabajo de arqueología documental, buscando un nombre entre miles de almas anónimas. Y allí, en un libro con las tapas de cartón hinchadas por la humedad y las páginas manchadas con cercos marrones, encontró una nota marginal, casi un garabato al pie de una página. Un registro de entierro sin fecha, solo tercera semana de mayo de 1786. El nombre era inconfundible, Yatzil. Pero lo que hizo que un sudor frío recorriera la espalda de Mateo, empapando su camisa de lino, fue la ubicación de su tumba, anotada con una caligrafía apresurada: fosa común, sin ritos. Este era un destino reservado no para las víctimas de una enfermedad común, por muy humilde que fuera su origen, sino para los parias, los suicidas, los apóstatas, aquellos a quienes se les negaba la tierra sagrada del Camposanto, condenando su alma a vagar según las creencias de la época. ¿Por qué una esclava de confianza, que acababa de asistir en el parto de los herederos, recibiría un entierro tan deshonroso, tan deliberadamente humillante? La mentira de doña Isabel se estaba desmoronando, y cada nueva pieza del puzzle revelaba una crueldad más profunda y calculada. Yatzil no había muerto de fiebres. Yatzil había sido silenciada, y su cuerpo desechado como basura para que su alma no pudiera contar su historia. La investigación de Mateo se había transformado, sin que él apenas se diera cuenta, en una obsesión que consumía sus días y sus noches. El escepticismo inicial, la coraza de objetividad académica con la que siempre abordaba su trabajo, se había disuelto, reemplazado por la certeza visceral de que estaba al borde de descubrir un crimen monumental. Un acto de una perversidad tan profunda y tan íntima que había sido protegido por las tres grandes fuerzas de la colonia: el poder del dinero, el manto sagrado de la religión y el silencio cómplice del tiempo. Con el permiso reacio y cada vez más nervioso de los descendientes, se trasladó a la propia hacienda. Quería sentir el lugar, respirar el aire que había presenciado la tragedia, caminar sobre la tierra que guardaba el secreto. Necesitaba que las ruinas le hablaran, que los ecos atrapados en sus muros le susurraran las respuestas que los documentos solo insinuaban. Las ruinas de San Ginés eran aún más opresivas en persona de lo que las fotografías podían transmitir. Las paredes de estuco, desconchadas por siglos de humedad y abandono, revelaban los huesos de ladrillo y coral de la estructura, y la vegetación tropical se aferraba a ellas como una segunda piel, una mortaja verde que estrangulaba lentamente la obra del hombre.
El silencio no era pacífico, sino expectante, denso, como si toda la finca contuviera la respiración, esperando el regreso de alguien o la repetición de un acto terrible. El calor era sofocante, un abrazo húmedo que hacía que el sudor se pegara a la piel y el aire estaba cargado con el olor de la decadencia, una mezcla del perfume empalagoso de las flores de frangipani y el hedor apodrido de la madera y las hojas en descomposición. Mateo sintió que no estaba visitando una ruina, sino el cadáver de un lugar que había muerto de pena. Fue en las antiguas barracas de los esclavos, o lo que quedaba de ellas, meros cimientos de piedra cubiertos de musgo y lianas, dispuestos en hileras como tumbas anónimas, donde encontró el siguiente eslabón, la conexión humana que necesitaba. Un descendiente de los antiguos trabajadores de la hacienda, un anciano de piel curtida y ojos nublados por las cataratas, que vivía en una aldea cercana, le habló de una historia que se contaba en su familia, una historia sobre un baúl que su tatarabuelo, que había sido el capataz de la hacienda en tiempos de los Arango, había guardado como si contuviera una reliquia maldita. El anciano, con manos temblorosas por la edad y quizás por el peso del recuerdo familiar, le entregó a Mateo una llave de hierro oxidada y pesada, fría al tacto a pesar del calor ambiental, la llave de un secreto guardado durante 5 generaciones. Dentro del baúl, que olía a cedro, a tabaco seco y a tiempo encerrado, entre herramientas de labranza, viejos amuletos de protección y un crucifijo de madera carcomido, había un pequeño diario encuadernado en cuero crudo. La cubierta estaba tan rígida y seca que amenazaba con deshacerse al tacto, y las páginas de su interior estaban amarillentas y frágiles como alas de mariposa. Era el diario personal del capataz, un hombre llamado Damián, un registro de su vida al servicio de los Arango. Mateo lo llevó de vuelta a la casa principal de la hacienda, sentándose en el suelo polvoso de lo que una vez fue la biblioteca, y con la luz del atardecer filtrándose a través de una ventana rota, comenzó a leer, con el cuidado de un cirujano que opera a un paciente moribundo. Mateo pasó horas descifrando la escritura torpe y funcional del capataz, un hombre claramente más acostumbrado a manejar un látigo que una pluma. La mayor parte del diario eran anotaciones mundanas sobre las cosechas de caña de azúcar, el estado del tiempo, los precios del mercado y los castigos infligidos a los esclavos, una crónica brutal y sin adornos de la vida en la plantación. Pero en las últimas páginas había una sección que rompía por completo con el tono del resto del diario. La letra aquí era diferente, temblorosa, casi ilegible, como si la mano que la escribió estuviera paralizada por el miedo o la enfermedad. La tinta estaba desvaída en algunos puntos, manchada por lo que parecían ser gotas de agua, o quizás de sudor, o de lágrimas. Damián había usado una especie de código simple, sustituyendo nombres por iniciales, pero el contexto, para quien conocía ya parte de la historia, era inequívoco y escalofriante. La entrada, fechada 2 días después del parto, describía una escena que parecía sacada de una pesadilla gótica, una confesión susurrada al papel para que el alma del escritor no reventara con el peso del secreto. La señora I me llamó a sus aposentos esta noche. La tormenta rompía afuera. Sus ojos no eran los de una madre que acaba de dar a luz, sino los de un inquisidor frente a un hereje. Tenían una luz terrible, una calma nada natural que helaba los huesos. Los 2 niños sanos, JM y FP, dormían en sus cunas, ajenos a todo, pero ella sostenía un tercer bulto en sus brazos, envuelto en un paño vasto. Me dijo que el Señor, en su infinita sabiduría, a veces nos envía pruebas que parecen demonios y que es nuestro deber como buenos cristianos devolver esos demonios a la oscuridad de la tierra antes de que echen raíces en el mundo de los hombres y envenenen nuestra sangre. El terror del capataz era palpable en cada letra mal formada, en cada tachadura. El diario continuaba describiendo al niño, no con la crueldad de doña Isabel, sino con una mezcla de piedad y terror supersticioso. Hablaba de una mancha oscura que le cubría media cara como una máscara de sombra y de una mano pequeña que no se había formado bien como la garra de un cangrejo. Eran las palabras de un hombre sin educación, tratando de describir una malformación congénita, pero filtradas a través del prisma del miedo y la religión de su época, se convertían en la descripción de un monstruo, un presagio, la marca del diablo que doña Isabel había visto.
Damián no juzgaba al niño, pero el miedo a su señora era evidentemente más fuerte que cualquier atisbo de compasión. Su lealtad no era a la justicia ni a la moral, sino al poder que le daba de comer y que podía quitarle la vida con la misma facilidad. La revelación macabra, el corazón oscuro de toda la historia, llegó en el siguiente párrafo, escrito con tal urgencia que la pluma había perforado el papel en varios puntos. Doña Isabel no le ordenó simplemente matar al niño. La orden fue mucho más específica, mucho más retorcida, impregnada de un ritualismo pagano disfrazado de piedad cristiana. Me ordenó coger una pala e ir a la capilla. Debía levantar las baldosas de terracota frente al altar, en la parte donde la tierra, según ella, aún no había sido consagrada por completo por el obispo. Debía cavar un hoyo, no muy profundo, lo suficiente para enterrar un mal antes de que aprendiera a hablar. No debía haber cruz, ni oración, ni nombre. Debía ser como si nunca hubiera respirado el aire de Dios, como si hubiera sido un mal pensamiento devuelto a la nada. El capataz confesaba en su diario que el miedo le impedía negarse, un miedo tan absoluto que paralizaba la voluntad. El poder de doña Isabel en la hacienda era total, una extensión del poder divino a sus ojos, y desafiarla era desafiar al propio Dios. En su fanatismo delirante, doña Isabel creía firmemente que no estaba cometiendo un asesinato, sino un exorcismo, un acto de purificación necesario para proteger a sus otros 2 hijos y a todo su linaje de la contaminación que aquel ser representaba. La pieza final del rompecabezas, la que explicaba el destino de la partera, encajó con una violencia devastadora. El niño no fue asesinado y luego enterrado. El horror era mucho más profundo. Fue enterrado vivo. Doña Isabel creía, según las supersticiones heréticas que había mezclado con su catolicismo ortodoxo, que un alma no bautizada y enterrada viva en tierra no sagrada quedaría atrapada para siempre, su espíritu anclado a ese pedazo de tierra, incapaz de ascender al cielo o de regresar para atormentar a los vivos. Era un acto diseñado para borrar una existencia a nivel físico, espiritual y eterno, un crimen perfecto en su concepción teológica. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Y Yatzil, la partera, la única testigo fuera del círculo de poder inmediato, había sido obligada a participar, a ser el instrumento de la voluntad de su ama. El diario de Damián la mencionaba una última vez. La india Yatzil fue quien lo llevó. Sus ojos eran 2 pozos vacíos. No lloraba. Creo que ya estaba muerta por dentro. Ella fue quien tuvo que llevar al bebé a su tumba prematura, quien tuvo que escuchar su último llanto ahogado por la tierra. Su posterior muerte por fiebres fue el sello final del secreto, un envenenamiento lento y discreto, probablemente administrado en una de esas tisanas de hierbas que ella misma solía preparar para otros, una ironía cruel para asegurar su silencio eterno. La conspiración se había cerrado sobre sí misma, dejando solo a los culpables y a los muertos. Mateo cerró el diario del capataz, sintiendo una oleada de náuseas. El aire de la hacienda, que hasta ahora había sido opresivo, de repente se sentía irrespirable, cargado con el peso de esa noche de tormenta de hace más de 200 años. Ahora lo entendía todo. El llanto, la leyenda de La Llorona. No era un fantasma en el sentido tradicional, un espectro que vagaba por los pasillos. Era la memoria del lugar, un eco psíquico de un sufrimiento extremo, una emoción tan violenta que había quedado impresa en las piedras, en la tierra y en los árboles. Era el grito final de un recién nacido, silenciado por una palada de tierra húmeda, resonando a través de las generaciones, un bucle de terror que se repetía en las noches de luna nueva. Era la manifestación del horror, la energía residual de un acto tan antinatural que había dejado una cicatriz permanente en el tejido mismo de la realidad. La narrativa de Mateo, que había comenzado como una simple línea de tiempo familiar, ahora podía reconstruir esa noche con una claridad espantosa, casi cinematográfica.
La tormenta tropical azotando los muros de la hacienda, el viento aullando como una bestia herida a través de las palmeras y la lluvia cayendo como un diluvio que pretendía limpiar una mancha imposible de borrar. Dentro, el olor a cera de abeja de los candelabros, a incienso quemado en la capilla y el olor metálico y dulce de la sangre del parto, una mezcla de lo sagrado y lo profano. En la habitación principal de la casa, los dos bebés sanos, José María y Francisco de Paula, los herederos oficiales, llorando con la fuerza de la vida, reclamando su lugar en el mundo, ajenos por completo al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Y en una habitación contigua, el silencio. Un silencio antinatural, pesado, un silencio sepulcral, donde doña Isabel de Arango, con el rostro impasible y los ojos encendidos por una convicción fanática, sostenía a su tercer hijo. Podemos imaginar la escena. El niño, marcado por lo que ella consideraba el estigma del diablo, la miraba con ojos recién abiertos, sin saber que el rostro de su propia madre era el rostro de su juez y su verdugo. No había amor en esa mirada, ni piedad, solo la fría determinación de un cirujano extirpando un tumor, un mal que amenazaba la salud del cuerpo familiar. Para ella, ese pequeño bulto en sus brazos no era su hijo. Era una prueba, una abominación, un error divino que ella, como sierva devota, tenía la obligación de corregir. La figura aterrorizada de Yátzil aparece en el umbral de la puerta, convocada por su señora con un simple gesto. La partera, cuyas manos expertas y cuidadosas habían traído a los 3 niños al mundo apenas unas horas antes, ahora era obligada a participar en la desaparición de uno de ellos. Podemos imaginar su dilema, su terror absoluto. Era una esclava, su vida no le pertenecía, su voluntad era una extensión de la de su ama. Rebelarse significaba, en el mejor de los casos, el látigo y el cepo, en el peor, una muerte lenta y tortuosa. Obedecer significaba ser cómplice de un acto monstruoso, una profanación que mancharía su alma para siempre. La vemos tomar al pequeño bulto de los brazos de doña Isabel, sintiendo por última vez el calor del pequeño cuerpo contra el suyo, un calor que pronto se extinguiría bajo la tierra fría y húmeda de la capilla. Su camino a través de los pasillos oscuros de la hacienda, iluminados solo por los relámpagos que se filtraban por las altas ventanas, es una marcha fúnebre. Cada paso es un peso, cada sombra parece acusarla. El sonido de sus propios pies descalzos sobre las baldosas frías y el latido de su corazón en sus oídos son los únicos ruidos en un mundo que parece haber enmudecido de horror. El único sonido que rompe el silencio es el suave gemido del bebé en sus brazos, un sonido que se clavará en su memoria durante los pocos días de vida que le quedan. No es solo un camino físico hacia la capilla, es un descenso a los infiernos, un viaje sin retorno hacia la complicidad y la condenación. La capilla familiar, normalmente un lugar de consuelo y oración, el epicentro de la piedad de doña Isabel, se transforma esa noche en un altar de sacrificio pagano. El capataz Damián, con el rostro cubierto de sudor y tierra, ya ha hecho su trabajo. Las baldosas de terracota, con su brillo rojizo, están apiladas a un lado, revelando un rectángulo de tierra oscura y húmeda que exhala un olor a raíces y a gusanos. El hoyo es una boca abierta en la casa de Dios, una herida en la tierra sagrada. El aire huele a ozono de la tormenta y a la tierra recién cavada, el inconfundible olor a tumba. Doña Isabel está allí, de pie como una estatua de mármol negro, sosteniendo un candelabro cuya llama tiembla, proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes. No hay lágrimas en sus ojos, ni duda, solo una determinación de acero. Pronuncia unas palabras en voz baja, no una oración cristiana, sino algo más antiguo, una especie de conjuro para atar el espíritu del niño a ese pedazo de tierra, para negarle el descanso eterno. La reconstrucción visual del acto final es casi insoportable, una secuencia que la mente de Mateo Covarrubias ensambla con las piezas rotas del diario de Damián, las cartas de Isabel y el silencio de los archivos. Yátzil, temblando, se arrodilla al borde del hoyo. El movimiento es lento, forzado, como el de una marioneta cuyos hilos están siendo tirados por una fuerza maligna.
El olor a tierra húmeda y a arcilla le llena las fosas nasales, un olor que a partir de esa noche asociará para siempre con la muerte. Sus manos, las mismas que horas antes habían limpiado y envuelto a los 3 recién nacidos con ternura profesional, ahora deben cometer la profanación definitiva. Deposita al niño en el fondo del hoyo. Por un instante que se estira hasta la eternidad, el único sonido en la capilla es el del bebé, un gemido suave, confuso, el sonido de una vida que apenas ha comenzado a percibir el mundo y que se encuentra con su final incomprensible. La luz del candelabro de doña Isabel arranca un brillo húmedo de los ojos del niño, que mira hacia arriba sin comprender, buscando el rostro que debería ser su refugio y encontrando solo las sombras del techo abovedado y la silueta implacable de su madre. Luego, el sonido que lo rompe todo. El sonido de la pala de Damián mordiendo el montón de tierra. Es un ruido seco, brutal, una profanación acústica en el silencio sagrado de la capilla. La primera palada cae sobre el bulto envuelto en tela, y el gemido del niño se convierte en un llanto agudo, aterrorizado, un grito de pura vida que se revela contra la oscuridad que la engulle. Es un sonido que debería haber partido en 2 el corazón de piedra de doña Isabel. Pero ella permanece impasible, su rostro una máscara de convicción fanática. La segunda palada ahoga el llanto, lo convierte en un gorgoteo sofocado. La tercera lo silencia para siempre. El único sonido que queda es el de la tierra cayendo sobre más tierra, un sonido sordo y definitivo. Fuera, la tormenta ruge como si la propia naturaleza estuviera gritando en protesta, como si el cielo mismo llorara con furia por el crimen que los muros de la capilla intentaban ocultar. Doña Isabel observa, impasible, hasta que el hoyo está lleno y las baldosas de terracota vuelven a su lugar, ocultando la abominación, sellando el secreto bajo el suelo de la casa de Dios. La sangre de los Arango, a sus ojos, ha sido purificada. De pie en las ruinas de esa misma capilla, 2 siglos después, Mateo Covarrubias siente el peso de esa noche como si la hubiera presenciado en persona. El suelo bajo sus pies, donde las baldosas han desaparecido hace mucho tiempo, devoradas por la tierra y las raíces, parece vibrar con una energía residual, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura ambiente. Ahora comprende la maldición de la familia, la tristeza heredada que se adhiere a las mujeres de la estirpe, los partos gemelares marcados por la muerte inexplicable de uno de los niños. No es una maldición sobrenatural en el sentido folclórico del término, no es el castigo de un dios vengativo, es el trauma. Es el secreto, el mal no resuelto que se ha transmitido genéticamente, epigenéticamente, de madre a hija. Es una culpa inconsciente que se manifiesta como enfermedad, como depresión, como tragedia recurrente. El acto de doña Isabel no protegió a su linaje, lo envenenó desde la raíz, introduciendo una ponzoña que ha supurado a través de las generaciones. El mal no fue castigado. La historia, en su cruel indiferencia, registra que doña Isabel de Arango y Valcárcel vivió una larga vida, murió rodeada del respeto de la sociedad veracruzana y fue enterrada con todos los honores de la Santa Madre Iglesia en un panteón de mármol. Su secreto murió con ella, con la silenciada Yatzil y con el aterrorizado Damián, quedando solo como un susurro encriptado en las páginas de un diario olvidado en un baúl. Pero el mal, como la energía, no se destruye, solo se transforma. No desapareció, se quedó en la tierra de la hacienda, se impregnó en las paredes de estuco y coral y se filtró en la sangre de sus descendientes. La hacienda de San Ginés no es el hogar de un fantasma que busca venganza, es el monumento a un crimen, un mausoleo a cielo abierto. El llanto que los lugareños oyen en las noches de luna nueva no es de un alma en pena, sino el de un niño olvidado pidiendo, simplemente, ser reconocido, pidiendo un nombre.
La investigación de Mateo, que comenzó como un trabajo académico frío y distante, termina como una exhumación moral, un acto de arqueología del alma. Presenta sus hallazgos a los últimos descendientes de los Arango en su apartamento de la bulliciosa Ciudad de México, un lugar a años luz de la sofocante humedad de Veracruz. El informe que les entrega no es un documento que facilite la venta de la propiedad, sino un acta de acusación que reescribe 200 años de historia familiar. La verdad es una losa pesada que cae sobre la mesa. La reacción de la familia no es de negación o de ira, sino de una extraña y sombría comprensión. Las piezas de su propia historia de dolor, las tragedias inexplicables, las pérdidas recurrentes, encajan por fin. La melancolía endémica, las muertes infantiles, la sensación de una sombra persistente que se cernía sobre ellos, todo tiene un origen enterrado bajo la capilla en ruinas de San Ginés. La conclusión de esta historia no trae consigo la paz de la justicia, pues los culpables están más allá del alcance de cualquier tribunal humano, convertidos en polvo y nombres en un árbol genealógico. Trae, en cambio, la posibilidad de la redención, o al menos del reconocimiento. Los descendientes de los Arango toman una decisión que sorprende profundamente a Mateo. Anuncian que la hacienda ya no está en venta. No intentarán borrar el pasado ni huir de él como habían intentado hacer hasta ahora. En su lugar, planean llevar a un sacerdote a las ruinas, no para un exorcismo, sino para un acto de compasión. Planean realizar una misa oficial por el alma del niño sin nombre y colocar una pequeña lápida de piedra en el lugar aproximado donde fue enterrado. Planean darle, finalmente, un nombre, 200 años tarde. Ángel, el hermano perdido de José María y Francisco de Paula. Un acto simbólico quizás, pero uno que busca cerrar una herida que ha permanecido abierta, supurando veneno en el alma de su familia. El folclor local, alimentado por los inevitables rumores que se han filtrado de la investigación de Mateo, también ha comenzado a cambiar, a mutar. El miedo a la llorona de la hacienda, a la entidad maligna que llora por sus hijos perdidos, se está transformando lentamente en compasión. La gente del pueblo ya no evita la entrada de la finca con pavor supersticioso. Algunos, los más ancianos, han comenzado a dejar pequeñas flores blancas, juguetes gastados por el sol y la lluvia, o pequeñas cruces hechas con ramas atadas como ofrendas a un niño que intuyen olvidado y maltratado por la historia. La leyenda del fantasma que aterroriza se está convirtiendo en la historia del niño que espera. La memoria colectiva, guiada por los fragmentos de la verdad, está sanando la herida del lugar, aunque la cicatriz, la mancha en la tierra y en el aire, permanecerá para siempre como testimonio de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, incluso en el más piadoso. Para Mateo Covarrubias, este caso lo cambió todo. El historiador escéptico, el hombre que creía que los únicos fantasmas eran las deudas sin pagar y los testamentos sin ejecutar, se convirtió en el guardián de un grito que había durado más de 200 años. En sus notas finales, las que nunca formarán parte del informe oficial, confiesa que el trabajo ya no es puramente académico para él. Admite sufrir de un insomnio persistente, a menudo interrumpido en la quietud de la noche por el sonido fantasma de un bebé llorando en la lejanía de su memoria. La historia se le ha metido bajo la piel, en la sangre. Ya no es solo un observador objetivo del pasado, es un participante, un confesor tardío de los muertos. El eco de la hacienda de San Ginés, el llanto silenciado de un niño sin nombre, ahora vive también dentro de él. Un recordatorio perpetuo de que algunas tumbas no contienen solo huesos, sino también secretos que siguen respirando. Y así, la historia de los trillizos Arango se transforma. Deja de ser un simple y brutal caso de infanticidio colonial para convertirse en una meditación profunda sobre cómo los secretos, especialmente los más oscuros, envenenan un linaje de formas invisibles pero devastadoras.
se convierte en una parábola sobre cómo la fe, cuando se pervierte por el orgullo y el miedo, puede convertirse en la justificación para la monstruosidad más abyecta, y cómo el eco de las víctimas olvidadas, por muy débil que sea, nunca se desvanece por completo. Sigue resonando a través del tiempo, vibrando en la tierra y en el aire, esperando pacientemente a que alguien, un día, tenga el valor de detenerse, de hacer silencio y de escuchar de verdad. La pregunta final, la que queda flotando en el aire denso y húmedo de Veracruz, la que persigue a Mateo en sus noches de insomnio, es la más inquietante de todas. ¿Y si el ritual herético de doña Isabel no funcionó como ella esperaba? ¿Y si, en su intento de borrar al niño del mundo y del más allá, no hizo más que anclarlo a este lugar para siempre, atando su alma infantil a ese pedazo de tierra profanada? ¿Y si el niño nunca desapareció realmente, sino que sigue ahí, bajo las ruinas de la capilla, bajo las raíces de la ceiba que ahora crece sobre su tumba sin nombre, esperando que alguien, por fin, después de tantos siglos de olvido, escuche su llanto y le devuelva su existencia? En la quietud de las ruinas, cuando el sol se pone y la jungla comienza su sinfonía nocturna, el viento que se cuela por la capilla vacía parece llevar consigo un sonido que ya no es solo una leyenda, sino una verdad documentada. Es el eco de una pregunta, el llanto de un niño que pregunta, ¿por qué? Y esa pregunta, después de más de 200 años, sigue sin tener una respuesta que pueda ofrecer consuelo. El horror no reside en los fantasmas que nos visitan, sino en los crímenes que cometemos y que se niegan a permanecer enterrados, pudriéndose bajo la superficie de la historia, esperando su momento para salir a la luz y reclamar su verdad. La reconstrucción de esa noche se vuelve una película macabra en la mente del investigador. Cada detalle del diario de Damián es una pincelada en un lienzo de horror. La tormenta no es solo un telón de fondo, es un personaje activo, un cómplice furioso que con sus truenos ahoga los posibles gritos y con sus ráfagas de viento hacen temblar las llamas de los candelabros, proyectando sombras deformes que danzan en las paredes como demonios convocados. Dentro de la hacienda, el aire es una mezcla sofocante de la humedad exterior y el ambiente cargado de la casa, donde el olor a incienso de la capilla se mezcla con el olor metálico de la sangre del parto reciente. Es un ambiente de santidad profanada, de vida y muerte, coexistiendo en una tensión insoportable. Doña Isabel no es retratada como una simple villana, sino algo más aterrador, una fanática con la conciencia tranquila. En su mente, corrompida por una interpretación soberbia y herética de la fe, ella no está asesinando a su hijo, está realizando una cirugía espiritual en el cuerpo de su linaje. Está extirpando un cáncer, una mancha, un error que Dios ha puesto en su camino para probar la fortaleza de su devoción. Su calma es lo más espeluznante de todo. No hay duda a sus ojos, no hay temblor en su mano. Es la encarnación de la certeza absoluta, una fuerza tan poderosa y destructiva como la tormenta que ruge en el exterior. Su piedad es un arma, y la víctima es la carne de su carne. La figura de Yatzil es la encarnación de la tragedia del oprimido. Sus manos, que conocen los secretos de las hierbas y el arte de traer vida al mundo, son forzadas a convertirse en instrumentos de muerte. Su silencio no es consentimiento, es la ausencia total de elección. Como esclava, su cuerpo, su voluntad y su vida pertenecen a su ama. Rebelarse no es opción, es un suicidio. Su participación en el crimen es una violación de su propia humanidad, un acto que la destroza por dentro mucho antes de que el veneno la destruya por fuera. El camino que recorre desde los aposentos de la señora hasta la capilla es el pasillo de su propia ejecución espiritual, un calvario silencioso del que no habrá resurrección. Damián, el capataz, representa la cobardía del hombre común frente al poder absoluto. Es un hombre acostumbrado a ejercer la violencia sobre otros, a mantener el orden de la hacienda con el látigo, pero ante la luz terrible en los ojos de doña Isabel, él se convierte en un esclavo más. Su miedo es tan palpable en las páginas de su diario que casi se puede oler,
un sudor frío impregnado en la tinta. Él cava la tumba no con la furia de un asesino, sino con la resignación temblorosa de quien obedece una orden divina e ineludible. Es el brazo ejecutor, pero la voluntad no es suya. Su crimen es el de la obediencia ciega, el de no atreverse a mirar al mal a los ojos y decir no. Y esa cobardía lo atormentará hasta el final de sus días, obligándolo a confesar su confesión a un diario que sabe que nadie leerá en vida. El acto en la capilla es descrito con una lentitud tortuosa. Cada segundo se estira. El momento en que Yatzil se arrodilla, el frío de las baldosas subiendo por sus rodillas, el calor del cuerpo del bebé, una contradicción vibrante contra la frialdad de la muerte que lo espera. El instante de silencio cuando es depositado en el fondo del hoyo, un silencio que parece contener todo el sonido del universo. Y luego, la brutal interrupción del sonido de la pala. El primer golpe de tierra es el más violento, el que transforma la posibilidad en una certeza irrevocable. Es el punto de no retorno. El llanto que se apaga no es solo el fin de una vida, es el nacimiento de una leyenda, la creación de un eco que perdurará por siglos. El ritual de Doña Isabel, tal como lo describe Damián, está lleno de una simbología perversa. Enterrarlo en tierra no consagrada dentro de una capilla es una paradoja teológica. Usar un lugar sagrado para un acto de profanación, con la intención de atrapar un alma. Es una mezcla de catolicismo y brujería, la creencia de que se puede manipular lo divino y lo infernal para los propios fines. Ella no solo quiere que el niño muera, quiere borrarlo de la existencia, negarle un lugar en el cielo, en el infierno o en la memoria de los hombres. Es el crimen perfecto en su concepción metafísica, un intento de asesinar no solo el cuerpo, sino también el alma. El regreso a la normalidad tras el crimen es quizás la parte más escalofriante. Las baldosas se colocan de nuevo en su sitio, la tierra se barre, la tormenta amaina. A la mañana siguiente, el sol sale sobre la hacienda de San Ginés como si nada hubiera ocurrido. Los dos herederos, José María y Francisco de Paula, son presentados a la sociedad. La vida continúa. Esta normalidad es una máscara que oculta la podredumbre que yace debajo. El secreto compartido entre Doña Isabel, Damián y Damián se convierte en un veneno que corroe sus relaciones. La confianza se convierte en vigilancia, el silencio en una amenaza. La muerte de Yatzil, una semana después, no es una sorpresa, sino el paso lógico final para sellar la conspiración. Mateo, en el presente, comprende que la historia no es solo una colección de hechos, sino un organismo vivo. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Pulsa bajo la superficie del presente, influyendo en la vida de los descendientes de formas que ellos nunca podrían haber entendido. La labor del historiador, en este caso, no es solo registrar, sino también sanar, dar voz a quien fue silenciado. La decisión de los descendientes de nombrar al niño es el clímax emocional de la historia. Es un acto de justicia poética, lo que Doña Isabel intentó borrar con tanta crueldad, la identidad, el nombre, la existencia misma, sus herederos, las víctimas indirectas de su crimen, se lo devuelven. Al nombrar a Ángel, no solo reconocen a su antepasado perdido, sino que también se reconocen a sí mismos como parte de esta historia de dolor. Aceptan la herida en lugar de seguir huyendo de ella. Es el primer paso para romper el ciclo, para limpiar el veneno que ha corrido por sus venas durante más de 200 años. La transformación del folclore local es un testimonio del poder de la verdad. Incluso una verdad fragmentada y susurrada es suficiente para cambiar el miedo en compasión. El fantasma deja de ser un monstruo para convertirse en una víctima. Este cambio en la memoria colectiva es tan importante como el descubrimiento de los hechos. Significa que la comunidad, al igual que la familia, está comenzando a sanar la herida que la hacienda representa en su paisaje físico y emocional. Las pequeñas ofrendas en la entrada son un funeral que ha tardado 2 siglos en llegar. El impacto personal en Mateo subraya el tema central: nadie que toca una historia tan oscura sale indemne. El historiador, que empezó como un observador objetivo, se ha convertido en un testigo.
El llanto que oye en sus noches de insomnio no es una alucinación, es la empatía, el peso de saber lo que otros han olvidado. Se ha convertido en el portador del eco, en el último confesor de Yatzil, de Damián y del niño sin nombre. Su escepticismo ha muerto y ha sido reemplazado por una comprensión más profunda y aterradora de la naturaleza humana y del poder duradero de sus secretos. La historia, por tanto, no concluye con un final feliz, sino con una resolución sombría. La verdad ha sido desenterrada, pero las cicatrices permanecen. El mal original, el acto de fanatismo de doña Isabel, ha tenido consecuencias que se han extendido como las ondas en un estanque, afectando a docenas de vidas a lo largo de los siglos. La narración deja al espectador con una sensación de profunda melancolía y una reflexión inquietante sobre los secretos que pueden yacer enterrados en su propia historia familiar, esperando a que un investigador curioso levante la baldosa equivocada. El aire en la capilla en ruinas parece espesarse mientras Mateo conecta la última pieza. El viento que gime a través de las ventanas rotas ya no es solo viento, es una voz, un lamento informe que lucha por articular una palabra, un nombre. El historiador se da cuenta de que no ha resuelto un misterio, sino que ha liberado una historia, y esa historia ahora tiene su propia vida. El peso de lo que sabe es casi físico, una presión en el pecho, la sensación de estar en un lugar donde el velo entre el pasado y el presente es peligrosamente delgado. La tierra bajo sus pies no es solo tierra, es un archivo, un testigo, una tumba. La figura de doña Isabel se solidifica como un arquetipo del horror más íntimo, el que proviene de aquellos que deberían protegernos. Su crimen es una perversión del instinto maternal, una traición a la vida misma. Al elegir la pureza de su linaje sobre la vida de su hijo, cometió un pecado no solo contra Dios, sino contra la naturaleza. Y es la naturaleza, en la forma de la jungla que devora la hacienda y el trauma que envenena a su familia, la que finalmente ha dictado su sentencia, una condena mucho más larga y dolorosa que cualquiera que un tribunal humano pudiera haber impuesto. Finalmente, la historia de la hacienda de San Ginés se convierte en un mito moderno, una leyenda documentada. Es un recordatorio de que cada lugar en ruinas tiene una historia, cada silencio tiene una causa, y cada fantasma fue una vez una persona de carne y hueso a la que se le negó la justicia. El trabajo de Mateo Covarrubias nos enseña que escuchar a los muertos no es un acto de espiritismo, sino de historia, de empatía y, en última instancia, de humanidad. Porque al darles voz a ellos, a menudo encontramos las respuestas a las preguntas que nos persiguen en el presente. De pie en las ruinas de esa misma capilla, 2 siglos después, Mateo Covarrubias siente el peso de esa noche como si la hubiera presenciado en persona. El suelo bajo sus pies, donde las baldosas han desaparecido hace mucho tiempo, devoradas por la tierra y las raíces, parece vibrar con una energía residual, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura ambiente. Ahora comprende la maldición de la familia, la tristeza heredada que se adhiere a las mujeres del estirpe, los partos gemelares marcados por la muerte explicable de uno de los niños. No es una maldición sobrenatural en el sentido folclórico del término, no es el castigo de un dios vengativo, es el trauma. Es el secreto, el mal no resuelto que se ha transmitido genéticamente, epigenéticamente, de madre a hija. Es una culpa inconsciente que se manifiesta como enfermedad, como depresión, como tragedia recurrente. El acto de doña Isabel no protegió a su linaje, lo envenenó desde la raíz, introduciendo una ponzoña que ha supurado a través de las generaciones, una herida invisible que, sin embargo, nunca ha dejado de sangrar. El eco que los lugareños oyen no es un fantasma buscando venganza, sino la memoria impresa en el propio lugar.
El grito de un recién nacido atrapado en un bucle eterno de terror, reviviendo su último momento cada vez que el viento sopla de cierta manera entre los muros rotos. Es la física del horror, la ciencia de una pena tan profunda que ha alterado la atmósfera misma de San Ginés. La investigación de Mateo, que comenzó como un trabajo académico frío y distante, termina como una exhumación moral, un acto de arqueología del alma. Presenta sus hallazgos a los últimos descendientes de los Arango en su apartamento de la bulliciosa Ciudad de México, un lugar a años luz de la sofocante humedad de Veracruz. El informe que les entrega no es un documento que facilite la venta de la propiedad, sino un acta de acusación que reescribe 200 años de historia familiar. La verdad es una losa pesada que cae sobre la mesa del salón, y el silencio que sigue a su lectura es más denso que el de las ruinas de la hacienda. La reacción de la familia no es de negación o de ira, sino de una extraña y sombría comprensión. Las piezas de su propia historia de dolor, las tragedias inexplicables, las pérdidas recurrentes, encajan por fin con una precisión devastadora. La melancolía endémica, las muertes infantiles, la sensación de una sombra persistente que cernía sobre ellos, todo tiene un origen. Un origen enterrado bajo la capilla en ruinas de San Ginés. El mal no fue castigado por la ley de los hombres, pero fue absorbido por la familia, transformándose en una herencia de dolor que se ha transmitido como un título nobiliario maldito, una corona de espinas invisible que cada generación ha llevado sin entender su peso. El folclore local, alimentado por los inevitables rumores que se han filtrado de la investigación de Mateo, también ha comenzado a cambiar, a mutar como un organismo vivo que se adapta a una nueva verdad. El miedo a la llorona de la hacienda, a la entidad maligna que llora por sus hijos perdidos, se está transformando lentamente en compasión. La gente del pueblo ya no evita la entrada de la finca con pavor supersticioso. Algunos, los más ancianos, han comenzado a dejar pequeñas flores blancas de frangipani, juguetes gastados por el sol y la lluvia, o pequeñas cruces hechas con ramas atadas, como ofrendas a un niño que intuyen olvidado y maltratado por la historia. La leyenda del fantasma que aterroriza se está convirtiendo en la historia del niño que espera. La memoria colectiva, guiada por los fragmentos de la verdad, está sanando la herida del lugar, aunque la cicatriz, la mancha en la tierra y en el aire, permanecerá para siempre como testimonio de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, incluso en el más piadoso. Es un funeral que ha tardado 2 siglos en llegar, oficiado no por sacerdotes, sino por la piedad anónima de un pueblo que, sin conocer los detalles, ha entendido el núcleo de la tragedia, un niño solo en la oscuridad. Para Mateo Covarrubias, este caso lo cambió todo. El historiador escéptico, el hombre que creía que los únicos fantasmas eran las deudas sin pagar y los testamentos sin ejecutar, se convirtió en el guardián de un grito que había durado más de 200 años. En sus notas finales, las que nunca formarán parte del informe oficial, confiesa que el trabajo ya no es puramente académico para él. Admite sufrir de un insomnio persistente, a menudo interrumpido en la quietud de la noche por el sonido fantasma de un bebé llorando en la lejanía de su memoria. La historia se le ha metido bajo la piel, en la sangre. Ya no es solo un observador objetivo del pasado, es un participante, un confesor tardío de los muertos. El eco de la hacienda de San Ginés, el llanto silenciado de un niño sin nombre, ahora vive también dentro de él. Un recordatorio perpetuo de que algunas tumbas no contienen solo huesos, sino también secretos que siguen respirando, esperando a que alguien se acerque lo suficiente para sentir su aliento frío. Su escepticismo ha muerto en las ruinas de esa capilla, y en su lugar ha nacido una comprensión más profunda y aterradora de que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Y así, la historia de los trillizos Arango se transforma.
deja de ser un simple y brutal caso de infanticidio colonial para convertirse en una meditación profunda sobre cómo los secretos, especialmente los más oscuros, envenenan un linaje de formas invisibles pero devastadoras. Se convierte en una parábola sobre cómo la fe, cuando se pervierte por el orgullo y el miedo, puede convertirse en la justificación para la monstruosidad más abyecta, y cómo el eco de las víctimas olvidadas, por muy débil que sea, nunca se desvanece por completo. Sigue resonando a través del tiempo, vibrando en la tierra y en el aire, esperando pacientemente a que alguien, un día, tenga el valor de detenerse, de hacer silencio y de escuchar de verdad. La decisión de los descendientes de no vender la hacienda, sino de darle un nombre y una misa al niño perdido, es el acto final de esta tragedia. Es un intento de redención, no de olvido. Planean llamarlo Ángel. Un nombre que es a la vez una ironía y una esperanza, un reconocimiento de que incluso en la oscuridad más profunda, la humanidad puede, a veces, encontrar el camino de vuelta a la luz, aunque sea 2 siglos tarde demasiado. La pregunta final, la que queda flotando en el aire denso y húmedo de Veracruz, la que persiga a Mateo en sus noches de insomnio, es la más inquietante de todas. Y sí, en su intento de borrar al niño del mundo y del más allá, no hizo más que anclarlo a este lugar para siempre, atando su alma infantil a ese pedazo de tierra profanada, con una fuerza que ni la muerte ni el tiempo han podido romper. Y sí, el niño nunca desapareció realmente, sino que sigue ahí, bajo las ruinas de la capilla, bajo las raíces de la ceiba que ahora crece sobre su tumba sin nombre, esperando que alguien, por fin, después de tantos siglos de olvido, escuche su llanto y le devuelva no solo su nombre, sino su existencia. El horror no reside en los fantasmas que nos visitan, sino en los crímenes que cometemos y que se niegan a permanecer enterrados. Usted ha escuchado la verdad. Si no se une a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbase, active la campana y comparta antes de que el próximo secreto le encuentre desprevenido.